Ya, ¿le damos nomás o quisieras comentarme algo previo a empezar con... Como, no, yo por mí puedes darle. Y si tienes alguna duda sobre algo, pues también. Bueno, yo por mí sí, ya está bien. Sí, yo tengo mucha curiosidad de hartas cosas, así es que, bueno, voy a partir con la bienvenida y seguimos con las preguntas, ¿ya? Perfecto. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Una Pausa y Seguimos. Hoy tengo un episodio muy especial porque es una invitada que es de España. Su nombre es Rosa Domingo, es psicóloga de profesión y además es autora de varios libros que están relacionados con el crecimiento personal y también con la psicología. Así es que le damos la bienvenida. Gracias por estar acá, por compartir tu experiencia también, darnos a conocer lo que tú haces y me gustaría partir preguntando cómo ha sido como este camino de llegar a escribir libros y también relacionado con esta temática que tiene que ver con el autoconocimiento, que hoy en día se habla mucho de ello, pero por lo menos yo no tengo muy claro qué realmente es el autoconocimiento. Bueno, primero de todo, muchas gracias a ti, Camila. Estoy encantada de poder participar en esta conferencia tan a distancia, ¿no? Yo estoy en España y vosotros en Chile y que es una maravilla, ¿no? Que en una videollamada que podamos conectar así de cerquita. Bueno, a relación a tu pregunta, pues yo soy psicóloga, he trabajado muchos años en el área de recursos humanos, pero en un momento dado pues me interesé más por la psicología clínica y ahí empecé pues a informarme más, a estudiar, a tener estudios, un máster y la inquietud pues de poder ofrecer todo lo que yo he ido aprendiendo a las personas, no tanto en sesiones de terapia, sino a través de los libros. Ahí en los libros he encontrado yo mi vocación y creo que a través de los libros se puede alcanzar a muchas más personas y es una forma muy amable de que la persona a su ritmo pueda leer el libro y pueda hacer su trabajo como comentabas de crecimiento personal. Tu pregunta no es fácil, que es el autoconocimiento, ¿no? Yo para mí el autoconocimiento tiene mucho que ver con la conciencia. En realidad la psicología de lo que se ocupa es de acompañar a las personas para que se den cuenta. Ese darse cuenta es lo que se llama en psicología insight, es una palabra más técnica, pero al final es solamente que te des cuenta de qué te está pasando, de cuáles son tus patrones, que tengas conciencia de quién eres y de cómo funciona tu ser, ¿no? Porque al final las personas, y ya profundizaremos más si quieres ahora, seguimos una personalidad, una forma de ser y el autoconocimiento comienza por conocer quién soy, ¿no? De alguna manera. Qué complejo igual, porque, claro, ese espacio como de autoconocerse, en la actualidad sobre todo, con estos ritmos de vida, las personas no se dan ese espacio de decir cómo me siento, qué está pasando conmigo, porque la vida está muy acelerada y a veces nos cuesta, me incluyo, como dar ese espacio de saber como qué realmente es lo que quiero. De alguna manera tenemos la mirada hacia afuera de nosotros y todo nos lleva a ese mirar fuera, ¿no? Pues todos los estímulos, la educación, los medios, todo es una mirada hacia afuera, ¿no? Y nos faltan espacios, como tú comentabas ahora mismo, de mirar hacia adentro y espacios de introspección para poder conectar con nuestras necesidades, con nuestro autoconocimiento, con nuestros valores, con nuestras creencias. Hay todo un mundo interior que si no miramos nos estamos desconectando de nosotros mismos y estamos viviendo para agradar al exterior, a los demás, y ahí hay una desconexión con nuestras necesidades. Entonces, eso es lo que genera al final el malestar emocional que desconecto de quién yo soy, de mis necesidades, de lo que yo quiero para mí en esta vida y conecto con lo que quieren los demás para mí. Y eso es un gran problema porque se genera una distancia tan grande que no sabes ni qué te está pasando, porque ni siquiera eres consciente de que hay un mundo interior y que tienes que escuchar, más que nada porque
Para mí, la finalidad de la vida es la autorrealización. Entonces, solo se puede conseguir si hay un trabajo personal hacia la esencia de cada persona. ¿Y cómo llegar a eso? Entendiendo que igual tiene hartos factores que influyen en aquello, por ejemplo, familiares, sociales, políticos también. Entonces, ¿cómo una persona puede incluso iniciar o comenzar ese camino para el autoconocimiento? Mira, yo te voy a explicar algo, igual es un poco extenso, pero que a mí me sirvió mucho para entender cómo funcionamos las personas. Y me voy a ir muy lejos. Te voy a empezar explicando una cosa que sucedía en la Grecia antigua. En esa época de los griegos existían unos espectáculos muy populares que eran los teatros, y en estos teatros eran al aire libre y había multitud de personas, no había otras distracciones, todo el mundo iba al teatro. Y eran teatros donde había a lo mejor 20.000 personas y no existían los micrófonos, ¿no? Como ahora nos podemos escuchar, ¿no?, a la distancia, pues no, no existían. Entonces ocurrió un problema, que no se escuchaba al actor. Cuando los actores salían al teatro con tanta gente y al aire libre, no se oía nada. ¿Qué pasó? Pues que los griegos inventaron unas máscaras que usaban como si fuera un altavoz, ¿no? Tenían la boca así, la forma de la boca así, y con esas máscaras pues podían hacer que se escuchara mejor al actor. Y ahora dirás, ¿por qué explica Rosa todo esto, no? Bueno, el tema es que el nombre que se puso a estas máscaras es persona. Persona que se refiere a lo que hoy en día conocemos, nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Cuando tú dices, yo soy una persona. Cuando conoces esta historia, te das cuenta de que la persona es una máscara que usamos para comunicarnos con los demás, pero quien somos en realidad es el actor que hay detrás de esa máscara. Dicho esto, a mí me gusta explicarlo de esta manera. Existen tres grandes niveles de conciencia. El primer nivel de conciencia, el que se llama prepersonal y que sería la infancia. Durante la infancia todavía no tenemos esta máscara y los niños son muy libres, no se han definido todavía una personalidad y por lo tanto todo lo que hacen en la infancia es experimentar para descubrir qué les gusta, qué les disgusta, cómo son, qué tendencias tienen. Y todo lo que los niños reciben en la infancia es muy, muy importante porque va a determinar qué creen que son. ¿Quién creen que son? Lo que le dice su madre, su profesora, su tutor, sus hermanos, ¿no? Pues todo eso que te están diciendo durante la infancia que eres tú te lo vas a creer. Y eso va a entrar en la persona a nivel emocional e inconsciente. Entonces, este es el nivel prepersonal. Existe un segundo nivel de conciencia, que es el nivel de conciencia personal, que es cuando ya tengo una persona, ya tengo una personalidad. Y esa personalidad se ha formado con esas piezas del puzzle que he recibido en la infancia. Todo eso lo uno y creo mi máscara. ¿Qué pasa con este nivel de conciencia? Pues que tú te crees que eres una persona, tú te crees que eres la máscara y esa máscara es fija, es de una manera y no puede cambiar. Decir que la mayoría de las personas que conocemos y con las que hablamos cada día estamos o están en un nivel de conciencia personal. Y es un nivel de conciencia en el que tú te crees que eres tu personaje, que no puede cambiar y eso hace que no lo cambies. Porque cuando tú crees que eres de una manera, te comportas de esa manera. Y eso hace que continúas creyendo que eres de esa manera. Por lo tanto, es un nivel de conciencia que te limita. Te limita a tu personalidad que viene determinada por lo que has vivido en la infancia, además. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir evolucionando? Existe otro nivel de conciencia que en este caso se llamaría transpersonal y es un nivel de conciencia en el que tú conoces tu máscara, pero sabes que hay alguien detrás, que es tu yo en esencia. Y ahí es donde hacemos el autoconocimiento. Se trata de conocer cómo es tu personalidad, pero conocer quién eres tú realmente en esencia, liberándote
de todas las creencias, de todo lo que te dijeron que eras en la infancia. Y ahí es una obertura brutal, porque puedes decidir quién quieres ser. Ya no vienes determinada por lo que has vivido en tu infancia y en toda tu vida, sino que tú empiezas a elegir conscientemente cómo quieres vivir, quién quieres ser, qué creencias vas a usar para tu beneficio y cuáles no. Porque las creencias al final son algo subjetivo, ¿no? No deja de ser algo que no es real, es algo que tú crees, pero a lo mejor puedes cambiar. Entonces es una manera de explicar los niveles de conciencia, de explicar quiénes somos y ese proceso por el que hemos pasado. Y lo interesante es comenzar a trabajar el autoconocimiento para entrar en un nivel de conciencia transpersonal. No sé si me he explicado o me he enrollado mucho, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Hay que partir por algo, o sea, primero ser consciente de que eso ocurre. O sea, que venimos a lo largo de la historia con experiencias de vida que de cierta forma marcan nuestra personalidad, pero ¿cómo, cuál sería como el primer paso para comenzar en aquello, con ese proceso de autoconocimiento? Por ejemplo, no sé, pienso que sería importante ir a psicoterapia, por ejemplo, o también estos libros que incluso tú eres autora de algunos de ellos, pueden ayudarnos también como a ese paso inicial, cómo yo puedo llegar a este autoconocimiento de saber lo que tú dices, como lo que soy y por qué Sí, soy así y por qué también puedo modificar. O sea, no necesariamente puedo quedarme con esta estructura de mi personalidad, sino que también si hay algo que me incomoda, yo puedo salir de ahí y hacer un trabajo para, no sé si tiene que ver con lo que dices tú, como de mostrar mi esencia, que muchas veces está opacada por algo que vivimos, que principalmente son como experiencias negativas, que hacen también que uno vaya reprimiendo o guardando lo que es. por ponerte un ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo porque me parece muy, muy claro. Cuando a un niño pequeño que es inquieto, porque los niños son inquietos, pues se le dice, es que tú eres muy nervioso, ¿no? Mm, Pues este niño, cuando se haga adolescente, en su máscara, en su personalidad, pone la pieza de la ansiedad o de los nervios. Y luego te encuentras con personas, por ejemplo, que quieres hacer una clase de meditación y te dicen, yo es que no puedo meditar. ¿Vale? Ese yo no puedo meditar no es real, todo el mundo puede meditar porque realmente al final es concentrarte en la respiración. Pero como tiene una creencia de cuando era pequeño le dijeron que era nervioso y él tiene esa pieza, yo soy nervioso y eso no cambia porque yo soy así, cuando tú hablas en términos de cómo lo voy a cambiar si yo soy así, eso que es creencia, en el momento que te lo cuestionas, vas a poder hacer cosas que creías que no podías. mm, Porque al final las creencias, es lo que te he dicho antes, ¿no? Determinan cómo te comportas y eso hace que sigas creyendo eso. Por lo tanto, cuestionarse, ¿no? Todos estos nos que nos decimos. Además, en la infancia nos educan mucho con el no. No corras, no chilles, no hagas ruido, no bailes. Es como una manera de educar que es hacia lo negativo, ¿no? Es como muy castigadora, muy negativa. Y estos nos aún los llevamos, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Pues a mí no se me da bien bailar, o a mí no se me dan bien los idiomas, por cosas que nos han pasado en el pasado. En cambio, cuando tú realmente dudas de esto y lo pruebas, pues te das cuenta de que sí que puedes, porque al final podemos hacer prácticamente todo con esfuerzo y con dedicación y con constancia. En los estudios actuales demuestran realmente que la mente es muy flexible, ¿no? Es lo que se llama la plasticidad del cerebro y podemos prácticamente modelarlo como nosotros queramos. Y yo en este punto lo que creo que es muy importante es saber lo que queremos. Y ahí volvemos a entrar otra vez al autoconocimiento, ¿no? ¿Cuál es mi esencia? ¿Dónde está mi vocación para que yo pueda autorrealizarme? Y para eso tengo que ir deconstruyendo ese personaje que es de una manera que no he elegido. Por lo tanto, es muy interesante y es muy bonito empezar a hacer este conocimiento de esta esencia, descubrir cuáles son nuestras potencialidades. Y yo siempre explico mi caso personal. Yo ahora soy escritora, pero yo
prácticamente toda mi vida he pensado que no se me daba bien escribir, porque en algún momento alguien me dijo, pues esto no se te da bien y no escribes bien. Yo me lo creí y yo nunca intenté escribir un libro porque era totalmente descartado, ¿no? Cuando tú te crees que no se te da bien algo, es que ni te lo imaginas. Y justamente ahí estaba mi vocación. Si yo no hubiera hecho este cuestionarme si se me da bien escribir o no, nunca habría llegado a ser escritora. Entonces te puedes estar perdiendo cosas por no cuestionarte estas creencias. Sí, es súper cierto. El lenguaje crea realidades y cuando uno es pequeño siempre va a creer en sus referentes o las personas que están en constante, no sé, no quiero decir evaluación, pero al final es como ellos son los que van guiando al final el potencial. Creo que eso es súper cierto, porque uno recuerda igual cuando era niña, cuando le decían, oye, que te quedó bonito, oye, lo hiciste súper bien, entonces uno realmente se creía el cuento. Por ejemplo, una experiencia que yo tuve cuando niña, que una vez bailé cueca y mi madre súper orgullosa porque decía, no, lo hiciste súper bien y como que todos te estaban grabando y como que te decían y yo me creí mucho el cuento. Después cada vez que tenía que bailar, como en cualquier espacio con público, me sentía muy empoderada también porque alguien me había dicho que lo estaba haciendo súper bien y yo le creí. ¿Ya? No era porque yo en ese momento me haya autoevaluado y haber dicho, lo hice súper bien, sino que fue como este comentario más externo, que fue forjando también como esta seguridad después para volver a hacerlo o volver a intentarlo o disfrutarlo también. La autoestima de una persona viene muy determinada por estas validaciones, ¿no? Si te han validado como persona, pues tú tienes esa seguridad. Entonces pruebas. Puede ser que hagas algo y te equivoques, pero no te vas a limitar antes de hacerlo. Vas a probar y vas a decir, ¿por qué no? Porque yo puedo hacerlo. Y esto es muy importante para la vida, el tener este coraje, ¿no? Esta autoestima. Sí, y al final las limitantes, ya entendiendo lo que tú comentas, vienen también desde ahí, Sí, como quizás harta habilidades que tenemos o, potenciar ciertas como actitudes o cosas de nosotros tienen que ver también con lo que ocurrió en la infancia. Bueno, yo sí. igual está como más que estudiado de cierta forma, pero no es fácil como hacerlo consciente del por qué uno es así. Sí, sí, porque vas yendo hacia atrás, ¿no? En el tiempo y encuentras, ¿no? Y también comentar que no solamente tenemos creencias limitantes, también tenemos creencias capacitadoras, ¿no? Que nos han dicho, pues, ¿no? Con el caso de bailar, ¿no? Pues si te se da bien, puedes bailar. Eh, Tanto recibimos bueno como malo, ¿no? Pero es verdad que es necesario hacer este cuestionamiento de quiero saber realmente quién soy yo después de haber pasado todas estas etapas, ¿no? Del prepersonal, del personal, y ahora voy a ir más allá, ¿no? Para realmente poder ser libre de creencias de los dos tipos. Y por ejemplo, ¿cómo uno puede diferenciar cuando yo actúo desde el inconsciente y cómo lo diferencio cuando realmente es una decisión más propia, no que viene como de estos patrones que uno fue aprendiendo o experiencias que fueron surgiendo y que al final hay una respuesta por aquello, sino más que desde uno, desde lo propio que estamos viviendo en la actualidad. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia? Realmente no estoy segura de que esto se pueda llegar a diferenciar. Es una parte más intuitiva y es más emocional. En cambio, la parte más consciente es más racional. De hecho, cuando tienes una creencia es emocional y suele ser inconsciente y la manera de hacerla consciente es ponerles palabras. Cuando tú pones palabras a aquello que sientes, estás llevando lo inconsciente a la parte racional, a la parte consciente. Yo por eso recomiendo mucho en este trabajo de autoconocimiento la escritura que se llama escritura terapéutica, ¿no? Tú cuando pones palabras a qué sientes, a qué te pasó, cuando pones nombre, esa palabra ya es consciente. Es el lenguaje de la parte consciente, más racional, ¿no? Entonces, yo creo que la distinción sería esta, ¿no?
cuando yo siento cosas, tengo intuición de que algo no va bien, cuando siento sensaciones de miedo ante determinadas situaciones que me frenan, estos frenos, estos bloqueos, estos son partes inconscientes. En cambio, cuando yo esto lo llevo a lo consciente, le pongo palabras, pues tengo miedo cuando subo en un ascensor, ¿no? Yo ya sé que hay un patrón que es la situación de subir a un ascensor. Y esto ya es consciente. Tú ya cuando ves el ascensor ya anticipas, ¿no? Ese miedo. En cambio, la parte inconsciente es muy sutil, es más pues de sensaciones, de emociones, de intuiciones, ¿no? Entonces es interesante escuchar estas intuiciones y ponerles nombre. Para empezar, pues a esa madeja de hilos que son un nudo, pues empezar a deshilacharlos para entenderlos, ¿no? Entender quién somos. Ujú. Sí, sí, es súper interesante aquello. Incluso yo revisé tu Instagram y hablas también como del significado de los sueños, que muchas veces igual están relacionados claramente con nuestras emociones o situaciones o experiencias que estamos viviendo en el momento. Y yo hay periodos que sueño mucho y otros periodos que no tanto, pero cuando sueño, suelo recordar el sueño y busco el significado y me hace mucho sentido a la experiencia actual que estoy viviendo. Entonces, eso también me gustaría preguntarte cómo tú cómo miras la importancia también de los sueños en el significado que tiene en la vida de las personas. Sí, yo tengo una visión de que los sueños son mensajes del inconsciente para tu crecimiento personal, porque nosotros en nuestra vida consciente tenemos mucha información, tenemos cosas que nos damos cuenta que nos están pasando, pero cuando la mente percibe que hay cosas que no vas a poder soportar o te van a hacer sufrir demasiado, se guarda esa información de forma inconsciente, como que te la oculta para que tú pues estés bien, ¿no? Emocionalmente estable. Y lo que pasa es que esto tiene una válvula de escape, que son los sueños. Cuando dormimos, todos nuestros mecanismos de defensa se apagan, nuestra mente consciente y controladora se apaga y ahí nuestra mente inconsciente pues está muy creativa y nos hace unas historias y unas películas que son realmente lo que nos está ocultando la mente consciente. Y es muy interesante cuando analizas estos sueños porque realmente hay mensajes del inconsciente, de que estás teniendo miedo, de que quisieras hacer un cambio y no te atreves, de que algo te está perjudicando, de que una persona te ha traicionado, mil cosas, ¿no? Que se representan en los sueños. Y lo bonito de los sueños y lo curioso también es que los sueños se nos presentan en un lenguaje simbólico. No Ujú. es literal, ¿no? No te dice el sueño, deja este trabajo que no te está haciendo bien, que no te hace feliz, sino que te ponen situaciones que parecen casi películas, ¿no? Son sueños pues que pasan cosas que no acabas de entender porque el lenguaje es simbólico, entonces no es literal. Y por poner un ejemplo, ¿no? Pues si en el sueño estás en un avión, por decir algo, estás volando en un avión, pues el avión simboliza la libertad, ¿no? El elevarte y puede ser, este símbolo puede ser tanto un deseo como un miedo, ¿no? Entonces, aprender a interpretar sueños tiene su dificultad porque no es literal, pero sí que yo siempre lo recomiendo y creo que es un trabajo muy interesante. Es muy bonito igual como de la forma que lo expones, en el sentido de los símbolos, que al final como tenemos que escuchar. Hay algo ahí que no estamos siendo conscientes y que el cuerpo de alguna u otra forma te está intentando decir lo lo que está ocurriendo o los miedos que uno está atravesando. Exacto. Sí, es muy interesante porque existen estos sueños recurrentes, ¿no? Que van apareciendo una y otra vez hasta que los escuchas y cuando los escuchas desaparecen. Es curioso, ¿no? Porque realmente es que tu mente te está diciendo una y otra vez lo mismo, el mismo mensaje.
y vale la pena escucharlo porque a veces te puedes ahorrar pues tiempo, ¿no? De no darte cuenta de que necesitas algún cambio o actuar de alguna manera, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil que las personas no se miren a sí mismas? ¿Qué pasa ahí? ¿Que hay como un mecanismo de defensa? Eh, También el miedo al sufrimiento. ¿Tiene el autoconocimiento, tiene que ser como doloroso o no, no es tan así tampoco? Porque a veces he escuchado a personas que prefieren vivir de la forma que están, como sin ser tan conscientes del sentir, porque a veces es más fácil, porque a veces el sentir o el estar más consciente de ciertos problemas puede generar un poco más de dolor, un poco más de pena, angustias, como emociones un poco más negativas. Sí, sí, sí. La, la- Prácticamente ya lo has dicho, ¿no? Existen muchísimas personas, más de las que yo me pensaba, que tienen miedo a mirarse porque temen sufrir y piensan que el autoconocimiento es de sufrimiento y que se va a pasar mal y es todo lo contrario. Es como personas que realmente tienen algún trauma, tienen alguna experiencia dolorosa, tienen heridas emocionales fuertes, temen mirar porque piensan que van a revivir aquello, ¿no? Y es verdad que en algún momento se puede revivir y puede haber algo de sufrimiento, pero en el momento que tú expresas ese dolor, en que tú lo miras a la cara, es cuando se diluye. Y esta es la gran trampa del miedo, ¿no? Que es peor el miedo al miedo que la propia situación. Entonces, yo siempre recomiendo hacer el trabajo de autoconocimiento, de hacer psicoterapia, de hacer escritura terapéutica, lo que sea, lo que a cada persona le funcione, porque realmente no es doloroso, es liberador. Yo siempre digo que es como la sombra, ¿no? De la persona, es como vivir con una sombra que tú intentas ocultar y contra más intentas ocultarla, más fuerte se hace y más sufrimiento y más frenos te está generando. Y yo hago el símbolo de intentar sumergir un globo en el agua. Tú tienes que gastar mucha energía en sumergir ese globo porque cada vez como que la presión es más alta y contra más quieres esconderlo, más difícil es. Y llega un momento que eso explota, porque la persona no puede sostener secretos y dolor de esa manera. Entonces, cuando tú te dejas ir, dejas de hacer fuerza y te liberas, ¿no? Y tienes energía para otras cosas. Vale muchísimo, muchísimo la pena hacer este trabajo. Y ahora cuando me preguntabas, me venía a la mente la película Matrix, no sé si, supongo que la conoces. Pues en la película al protagonista se le ofrecen dos pastillas, ¿no? Una roja y una azul. La roja es la verdad, pero es una verdad que te va a hacer sufrir. Y la azul es la mentira, ¿no? Entonces, ¿qué eliges para tu vida, no? ¿Es ser ignorante, pero vivir de forma cómoda o la verdad, ¿no? Y yo creo que las personas elegimos la verdad porque vivir un engaño tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, a veces vale la pena, ¿no? Aunque la verdad sea cruda y vivimos en un mundo y la vida es dramática, ¿no? Porque ya sabemos lo que hay, que es dura, la verdad es dura, pero nos hace libres. Y, y el verdadero camino para encontrar la paz no es ignorando las situaciones, sino es integrándolas en la persona. Y vale muchísimo la pena el trabajo de crecimiento personal, porque te libera, porque te conduce a la paz y porque está la autorrealización en ese proceso. Entonces, yo siempre digo que hemos recibido un gran regalo que es la vida y eso tiene una gran responsabilidad. Y ahí nuestro trabajo es pues sacar el máximo potencial de lo que podemos ofrecer nosotros, ¿no? Al mundo. Y ahí está el camino de hacer el camino valiente, ¿no? De Ujú. dar todo tu máximo potencial. Sí, bueno, de lo que comentaste recién, me hace mucho sentido respecto
también a los problemas de salud mental que hay en la actualidad, no solo en la actualidad, sino que incluso en personas mayores, que a la larga muchas generaciones, sobre todo anteriores, no tenían esta posibilidad de, por ejemplo, ir a terapia, no estaba tan visibilizado también el cuidar la salud mental o la importancia que tiene aquello. Y por lo menos acá en Chile, la mayoría de las personas mayores, o no la mayoría, hay un gran porcentaje de que tienen problemas en salud mental y también son los hombres mayores los que más se suicidan acá en Chile. ¿Ya? Obviamente en los últimos años ha habido un crecimiento en las tasas de personas que mueren por suicidio en adolescentes, pero todavía sigue predominando las tasas en personas mayores. Entonces ahí me hace mucho sentido lo que tú dices de, claro, estamos tapando, ocultando, y ninguna persona puede vivir o sosteniendo tantas emociones como negativas o en esa línea, sosteniéndolas tanto tiempo, porque en algún momento salen a la luz y se expresan de distintas formas, ya sean depresión, problemas en el ánimo, bueno, o mucho ahí muchos trastornos en la salud mental. Incluso hace poco salió publicado que la mayor preocupación en la actualidad es los problemas de salud mental. Entonces, desde ahí, como, ¿qué le diría a aquellas personas que quizás les cuesta dar como ese paso de ir a terapia? Incluso yo creo que los libros también es un buen paso, porque si bien no es una terapia como tal, pero sí nos abre un poquito más como esta mirada, nos amplía un poco la mirada con respecto a cómo podemos empezar a autocuidar. Entonces, ¿qué le dirías también, como qué mensaje podrías dejar a aquellas personas que no han decidido o por X motivos de la vida no han sido más conscientes de aquello? Sí, mira, justo esto que comentabas, ¿no? Y aparte de los hombres, ¿no? Hombres mayores que hay tasa de suicidio, a los hombres aún se les ha permitido menos expresar sus emociones que a las mujeres. No se les ha permitido ni siquiera llorar. Entonces, eso tiene unas consecuencias a lo largo, a lo largo. Y también otra cosa, otra noticia que vi hace poco es que las personas consultan a la inteligencia artificial. Las consultas más comunes son de salud mental. Ahí hay una demanda en salud mental. Piden ayuda, lo que pasa es que hay que ir con mucho cuidado de a quién le pides ayuda, porque aquello es una máquina, ¿no? Yo lo primero que diría es que cualquier emoción que nosotros sentimos, si no la expresamos, es como un nudo negro en nuestro cuerpo, es como una enfermedad que se queda encallada en nuestro cuerpo, como un bloqueo que no fluye, ¿no? Y no solamente las emociones negativas, también las emociones positivas. Si tú ves una puesta de sol preciosa, pero no expresas esa emoción de ninguna manera, eso te va a hacer daño. La no expresión es causa de bloqueo emocional. Por lo tanto, las personas... No, no pasa nada. Y ahí comencé a grabar de nuevo. Vale, Sí. cosas del directo. Hay cualquier emoción que no expresemos nos va a hacer un daño. Entonces, es muy importante pues aprender a expresar. Y esta expresión puede ser de muchas maneras, puede ser artística, puede ser bailando, puede ser tocando la tierra, puede ser escribiendo. Yo siempre recomiendo la escritura porque es poner palabras a aquello que estamos sintiendo, pero que cada persona se sienta libre de poder expresar sus emociones como el camino que más le guste, ¿no? Pero es verdad que es necesario que expresemos. El ser humano está diseñado para que fluya la energía de esa forma, expresando lo que siente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en la educación muchas veces se bloquea la expresión emocional, ¿no? Y aprendemos a reprimir las emociones. Y en ese reprimir, pues es donde surge la enfermedad mental. Y ahí es como el origen del problema. Yo lo que recomiendo pues a las personas es que busquen su camino, que pidan ayuda cuando, porque los psicoterapeutas estamos para eso, ¿no? Para acompañar y que es un acompañamiento muy, muy bonito y muy amable, que yo siempre digo que es un privilegio, ¿no? Poder hacer psicoterapia
porque que alguien experto en ese tema te pueda dar su opinión y te pueda guiar es precioso es una experiencia que recomiendo a todas las personas. Entonces, bueno, animar a que salgan, ¿no? Porque realmente hay un sufrimiento emocional cuando hay un malestar, ¿no? Y, y no es necesario pasar por todo ello. Y luego también decir que hay muchas enfermedades mentales y muchos problemas de salud mental que sabemos que van a ocurrir y que están ahí, como puede ser la ansiedad, como puede ser la depresión, y es importante hacer prevención con los niños y con los jóvenes, porque una vez una persona haya tenido un ataque o dos de ansiedad, es muy difícil después volver atrás, ¿no? Y son episodios muy fuertes, que te impactan mucho, que dejan mucha cicatriz y es muy difícil después sanar esas situaciones. Por lo tanto, importante hacer prevención, porque antes de que ocurran las cosas que sabemos que ocurren, ¿no? Sí, me llama mucho la atención lo que mencionaste, que igual me he hablado mucho como de las emociones negativas, pero también la importancia de expresar las positivas. ¿Por qué? Porque también es importante expresar esas positivas que, por ejemplo, uno pudiese decir, bueno, da lo mismo si lo digo o no, yo, por ejemplo, puedo estar contenta, pero tampoco lo expreso no sé, a la familia, a los amigos, de algo positivo que me está pasando. Porque también relevas como la importancia de expresar lo positivo. Sí, porque a veces calificar de positivo o negativo algo es erróneo, ¿no? Entonces, una emoción tiene una función para la persona y incluso el miedo, ¿no? Te puede salvar la vida. Y siempre se considera el miedo como negativo y la alegría como positivo. Y no es así, ¿no? Lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo muy dual, ¿no? En el que hay lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, y eso nos condiciona. Y a veces pues tenemos prejuicios que no son buenos para nuestro autoconocimiento, para nuestra salud mental, ¿no? Cuando una persona siente mucha alegría, lo vemos como algo positivo, pero también puede llegar a ser un problema, ¿no? Y hay de hecho trastornos en los que las personas transitan entre la alegría y la tristeza, ¿no? Por lo tanto, hablar de positivo o negativo, pues lo hacemos porque para entendernos, pero realmente hay que expresar todo ese abanico de emociones y contra más precisos seamos, mejor, ¿no? Porque sabremos el origen, la función de esa emoción. La tristeza, que se considera una emoción negativa, lo que realmente nos está llamando es a la reflexión. Es lo que nos está llamando la tristeza es a que guardemos un poco de quietud, nos recojamos y hagamos esa introspección que a veces necesitamos. Por lo tanto, no es una emoción negativa que haya que ocultar, ¿no? Y así con todo, ¿no? Y es por este motivo que es tan importante no hacer esta distinción, sino incidir en qué hay que expresar. Y cualquier emoción no expresada, sea que pensemos que es positiva o negativa, pues es lo mismo al final, ¿no? Es Mm, una energía que se bloquea en el cuerpo y que necesita pues que pase, ¿no? Al siguiente nivel. entonces, y ahora en relación a lo que es más preventivo, que hablabas desde la infancia a los adolescentes, que es importante, bueno, y en todo el grupo, en todo el ciclo vital en realidad. Ujú. Eh, Creo que es algo que se debe como poner mucha atención, sobre todo ahora también con toda la información que hay en redes sociales, comparaciones, el estar inserto en un mundo que igual es súper superficial en redes sociales. Incluso hablabas tú de inteligencia artificial que a veces recurren a aquello, pero también hay otro como espacios de redes que han generado o han hecho también que muchas personas lleguen a tener problemas de salud mental
porque hay muchos riesgos también, como por ejemplo situaciones de abuso, situaciones también de juegos que te llevan incluso a tener conductas autolesivas, que hace poco igual se dio como un fenómeno de aquello acá, por ejemplo, en Chile. Hicieron como un reto de quién tomaba más paracetamol, por ejemplo, hasta llegar a la intoxicación. Entonces llegaron muchos estudiantes intoxicados y solo por un reto viral. Entonces al final ahí las redes igual están influyendo mucho actualmente, yo creo, no sé si es así, con respecto a la salud mental de las personas. Sí, sí, ya, a mí no me gusta criminalizar y decir que la causa son las redes sociales, ¿no? Pero sí que es verdad que hay demasiada influencia de las redes sociales porque estamos muy pendientes de eso. Es como ha tomado tanta importancia en nuestras vidas, ¿no? En tu perfil, cuántos seguidores, cuántos likes. Eso ha tomado demasiada relevancia y se valora mucho, ¿no? Socialmente es como que se valida que una persona pues tenga muchos seguidores y que esté ahí visibilizada. Es como que tiene mucho valor, da estima a la persona, da autoestima, ¿no? Eso por un lado, que es verdad que no es correcto. Pero por otro, yo siempre que hablo de redes sociales, eh, me, me- me parte un poco, tengo esa doble visión, ¿no? De que yo realmente creo que la red social perjudica a la persona cuando la persona de base ya tiene un problema. Y la red social es como que lo evidencia o la persona se deja arrastrar por estas situaciones porque previamente hay algún problema que no está bien, ¿no? Es como las adicciones, ¿no? Todos tenemos a nuestro abasto las redes sociales, el alcohol, el tabaco, las drogas, porque unas personas sí que se vuelven adictas y otras no, cuando está para todos, ¿no? Y yo creo que es cuando una persona realmente no está bien, es vulnerable en todos estos aspectos, ¿no? Y hay un tema que es que los menores tienen las redes sociales muy accesibles, tienen las nuevas tecnologías muy accesibles cuando aún tienen mucha inmadurez. Y eso los convierte doblemente vulnerables, ¿no? Pero sí que es verdad que no me gusta criminalizar al objeto, ¿no? A la red social, lo que al final es como el síntoma. Pienso que previamente hay una causa. Y ahí radica la importancia de que la persona, de que se cuide a la infancia, se proteja y se cuide a las personas vulnerables. Es inevitable, las redes sociales, la inteligencia artificial ya se van a integrar en nuestra vida y van a formar parte. Eso es inevitable, luchar contra eso no tiene sentido, pero sí que podemos educar a las personas para que tengan sentido crítico, para que no se dejen engañar, ¿no? Porque es que hoy en día es tan fácil crear una imagen, duplicar a una persona y hay personas que no se van a dar cuenta de eso, pero si educamos para que la persona tenga como unas defensas, ahí sí se puede hacer, se puede actuar desde raíz. Claro. Sí, también proteger, como dices tú, a la infancia y adolescente actualmente, que sabemos que igual generan como daño a nivel cerebral, más que nada por un tema de maduración, de que su cerebro está ahí en proceso de incorporar ciertos aprendizajes que muchas veces cuando están expuestos, yo digo como largas horas en redes sociales, puede generar como un impacto en aquello, pero claro, como moderando el uso, educando, creo que sí puede, porque al final igual tiene beneficios, como esto mismo, de haber Claro, conectado a distancia, por Instagram, porque nos seguimos por Instagram y ahí se dio claro, este espacio para que pudiésemos coordinar. Tiene también otros beneficios de saber cómo está, cómo la información llega rápido también a nosotros, la globalización de la información. Así es que tiene también hartas ventajas. es que Pero, vivir en no, esta época es maravilloso a nivel de información, ¿no? El conocimiento se ha democratizado. Tú puedes estar en tu casa estudiando en la universidad de cualquier universidad del mundo. Es maravilloso
pero a la vez es tan potente que tenemos que protegernos porque te puede acabar pisoteando, ¿no? Todo esto y ahora con la inteligencia artificial es que no sabemos lo que va a pasar, pero a mí me encanta, por otro lado, Ujú, porque te abre al mundo y esto mismo, ¿no? Poder comunicarte con personas de todo el mundo, con redes sociales. Yo, por ejemplo, soy muy activa en Instagram, pero es que no pongo nada personal, todo es profesional y tengo muy en cuenta la diferencia que hay entre mi personaje, porque no deja de ser un personaje, con mi realidad. Entonces, esto es lo que se tiene que educar, ¿no? En ujú, saber separar las cosas y se ven auténticas barbaridades, desde fotos de bebés, de niños, que esto yo tengo clarísimo que no debería haber nada de esto, o cosas muy personales, que alguien puede saber dónde estás comiendo porque estás enseñando tu vida en directo, ¿no? Todo esto hay que educarlo y es un nuevo reto porque es que es nuevo, nunca, no ujú, hay historia de esto. Entonces, hay un trabajo que hacer, pero a la vez, para mí, por ejemplo, es maravilloso. Y no me gusta criminalizar por eso, ¿no? Porque somos injustos realmente, porque te da mucho más de lo que a lo mejor te está perjudicando. ujú. Sí, justamente. Y bueno, igual me gustaría conocer cuántos libros lleva escrito. Ahora mismo no sé, creo que son 25 Ah, son y, varios. sí, Ya. y abarco todas las edades prácticamente. Tengo desde libros de bebés, cuentos, novelas también para adolescentes, para personas adultas, y luego libros de meditación, filosofía japonesa de niveles vibracionales. De alguna manera mi misión es acercar la psicología a las personas a través de los libros y hacerlo fácil. Yo en mis libros siempre lo que hay es que son muy accesibles, son muy fáciles de entender. Y todo esto que he explicado del autoconocimiento y todo esto, yo lo explico en los libros tal cual, como muy didáctico y muy fácil, ¿no? Tengo libros infantiles porque precisamente me preocupa mucho esta prevención de la salud mental. Tengo un cuento sobre la ansiedad para niños, sobre la simbología de los monstruos para hablar de estas emociones más culpabilizantes. Y luego mi libro más conocido es uno que se titula ¿Quién soy?, que es una novela de autoconocimiento en la que una madre explica psicología a su hija y son diálogos y es muy ameno. Y luego tengo otros libros más avanzados de meditación, de reflexión, que bueno, también me encanta. Y este que comentabas, Psicoterapia Wabi Sabi, es una fusión entre filosofía japonesa y psicoterapia. Y entonces, bueno, la filosofía japonesa me gusta mucho porque es muy clara y en este caso habla de tres grandes principios, ¿no? De que las personas somos imperfectas, de que somos impermanentes y que tenemos que buscar la simplicidad. Y entonces con estos tres principios, pues yo creo que nos hacen muy bien, ¿no? Buscar, pues no ser perfectos, permitir tener arrugas, permitir la cicatriz, luego la impermanencia, pues ser conscientes de que tenemos un tiempo limitado y que hay que aprovecharlo. Y qué decir de la simplicidad, ¿no? Que vivimos en un mundo tan complejo y con tantas cosas que no necesitamos, ¿no? Bueno, pues mis libros son así como muy didácticos y muy fáciles de leer y pensados para que se puedan aplicar a la vida. Ujú. Entonces, un poquito Interesante. ¿Y sería. dónde podemos encontrar esos libros? ¿Dónde están a la venta? Porque me Yo llama tengo mucho la atención ese de Wabi Sabi. dentro de la filosofía japonesa del wabi sabi, hay una cosa que es el arte del kintsugi, que no sé si habrás oído hablar, que es el arte de reparación de la cerámica con oro. Entonces, los japoneses cuando una pieza de cerámica se rompe, no la tiran, como haríamos nosotros. Ellos la reparan y la reparan con metales preciosos, como puede ser el oro, y una pieza reparada tiene mucho más valor que una pieza que nunca se ha roto. Y esto mismo lo podemos aplicar a las personas. En nuestra cultura, y seguramente, bueno, compartimos cultura en esto, cuando nosotros tenemos una herida, la escondemos y la dejamos ahí y vivimos como rotos, ¿no? En cambio, yo lo que con este libro quiero realzar es que también podemos reparar nuestras heridas, pero tenemos que mirarlas, tenemos que expresarlas
y en este caso la reparación la podríamos hacer dándole significado, ¿no? Este oro para nosotros es el significado, porque una persona que ha hecho un trabajo de crecimiento personal y de reparación emocional es más valiosa que una que no ha sufrido, porque realmente hay un aprendizaje, hay unas herramientas que ha ganado y en lugar de ocultar nuestros problemas y vivir con sufrimiento, si nos reparamos emocionalmente y damos un significado, pues somos más auténticos, somos únicos, ¿no? Gracias a esto que hemos, estas heridas, ¿no? De alguna manera es esta filosofía habla, ¿no? Sí que puede parecer espiritual, pero realmente es muy fácil, ¿no? Es muy tangible. Tengo mis libros gracias a las tecnologías en todo el mundo, ¿no? Porque trabajo con Amazon y autopublico y mis enlaces están en mi página web, que es mi nombre, rosadomingo.com. Entonces, cualquier consulta también ahí me podéis preguntar o pedir recomendación, lo que se necesite. Sí, muchas gracias. Y de hecho yo quiero uno, así es que por eso igual preguntaba, porque revisé como las redes y de verdad que encuentro muy interesante, no conocía tampoco el Wabi Sabi, que es esta filosofía japonesa, y me llama mucho la atención. Entonces creo que voy a comprar un libro. Yo muy agradecida por conocerte, encantada, de verdad, un placer. Y bueno, que sigo tu podcast también, que me encanta, que son entrevistas que son muy personales y bueno, yo te vi en redes y me encantó. Enhorabuena por tu trabajo también, felicitarte y un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Igual, muchas gracias. Que estés bien. Y bueno, agradecerle a Rosa por haber compartido su experiencia. Así es que eso, las y los dejo invitados a que sigan sus redes sociales, a que sigan su página web y también todos los libros que ella ha publicado lo pueden encontrar en Amazon. Así que eso, muchas gracias, nos estamos viendo en otro episodio. Chao, chao.